Planetas y Atlántidas. Cultura, literatura y curiosidades para mentes inquietas. Un espacio de Ediciones Atlantis, aquí en Radio Inter. Bueno, aquí estamos con un nuevo programa de Planetas y Atlántidas. Arrancaremos mondándonos de risa con Teresa Bedul, coordinando la sección Ratones de Biblioteca, esta vez junto al escritor Arturo Fuentes, para hablarnos de inventos de lo más divertidos, como por ejemplo, quién, cómo y por qué inventó los calcetines, que parece una tontería, pero que tiene su gracia. O quién inventó el papel higiénico. Pero no solo eso, ya que además descubriremos que uno de los grandes bestsellers de la literatura japonesa de los últimos años se editó en rollos de papel higiénico. De modo que a la par que te entretenías en el retrete, pues ya sabes lo que hacías después con el papel. Así que buenas tardes, Teresa. Buenas tardes, Arturo Fuentes. Buenas tardes. Bueno, y hoy además solo vamos a tener dos secciones para dar más espacio y tiempo a temas lunáticos. Hoy no estará Emilio Porta por, una serie de circunstancias, mea culpa además, pero contaremos con el periodista y escritor José Antonio Ruiz, autor de la novela Los desheredados, que ya presentamos aquí hace unos meses, que por cierto además trabajó en el Servicio Mundial de Noticias de la BBC en Londres, y a Gabriel Montevado, autor del libro Nadie mató a Kennedy, con 25 años de experiencia en servicios de inteligencia, para continuar hablando sobre los asesinos en serie en esta tercera parte de un tema que ya iniciamos en programas anteriores. Hasta el momento hemos hecho un retrato robot del perfil del asesino en serie, les hemos mostrado qué es un asesino en serie, cuáles son sus antecedentes, cómo fue su juventud, hasta transformarse en un monstruo. Y hoy les hablaremos de las distintas fases por las que pasa antes de cometer un crimen, sus distintas fases mentales. Hablaremos de la historia de los asesinos en serie y de algunos de los nombres más famosos, como puede ser Zodiac, como puede ser Ted Bundy o Jack el Destripador, entre otros. Hoy el plato fuerte de nuestro menú literario será aún más sabroso si cabe. Prepárense. Buenas tardes, Gabriel Monte. Un saludo a todos. Y buenas tardes, José Antonio Ruiz. Muchísimas gracias. Y comenzamos con Ratones de Biblioteca. Ratones de Biblioteca. Peculiaridades literarias que te dejarán con la boca abierta. Aquí, en Planetas y Atlántidas. Bueno, tenemos ya con nosotros a Teresa Bedul, autora del libro Bodoko, el hilo de la vida. Muy recomendable, por cierto, para aquellos que adoran la cultura japonesa. Y a Arturo Fuentes, autor de la novela También los demonios tiemblan, por cierto, finalista de los premios Atlantis La Isla de las Letras 2018. Así que buenas tardes, Teresa, buenas tardes, Arturo. Hoy nos van a hacer reír muchísimo, porque como ya he comentado, nos van a hablar de quién inventó los calcetines, por ejemplo, pero también de quién inventó el papel higiénico, y además veremos cómo un escritor japonés vendió en un mes 80.000 ejemplares de una novela de terror publicada por la editorial en un rollo de papel higiénico. Teresa y Arturo, todo vuestro. Gracias. Arturo, gracias por dedicarnos esta tarde. Hombre, un placer, ya sabéis. Y enhorabuena por ser finalista en los premios Atlantis. Pues gracias a todos y sobre todo por enterarme ahora, y me llevo una enorme alegría. Pues no sabía que no lo sabías, pero bueno, ya te enterarías. Me has dado una... Ya te enterarías en unas semanas. Me llevo una alegría. El día 30 de noviembre nos vemos en FNAC de Callao, a la entrega de premios. Ganes o no, ya ser finalista es todo un logro, en mi opinión. Bueno, a ver, yo siempre lo he dicho, simplemente conseguir que J apueste por la gente novel que queremos publicar ya es un éxito. Tienes toda la razón. Bueno, pues nada, me ha adelantado a Beatriz, que os va informando cada semana de las distintas categorías y tal, pero bueno, no pasa nada. Esto es lo que tiene el directo. El directo. Vamos a ver.
¿las cosas materiales que vemos nacen por casualidad o se hacen por una causalidad? En mi opinión, ambas preguntas que os hago son complementarias. Los objetos surgen en una mente creativa, que les asigna de inmediato los adjetivos bonito y útil. Digo esto porque en casa tenemos un exprimidor con unas largas patas de araña. Exprimir lo hemos intentado sin ningún éxito. Ahora decora, que es una barbaridad. Y sobre todo, ¿sabéis por qué? Porque no hay dónde guardarlo. Pues Teresa, aunque te parezca mentira, no todos los inventos salen a la luz. ¿Ah, no? No, tienen que cumplir, aunque parezca increíble, una fórmula matemática de Alberto Alessi. La fórmula, espera, me tengo que poner las gafas porque es un poco complicada. A ver si soy capaz de leerla bien. Es buena la fórmula. Sí, además es fácil de memorizar, ¿eh? Yo creo que los oyentes se van a quedar con ella rápido. Es F de funcionalidad más SMI, que es sensorialidad, memoria e imaginación. Imaginación, desde luego, para crear la fórmula. Más CL, que es comunicación y lenguaje. Más P, que es el precio. Y todo eso, el resultado tiene que ser superior a 12. Madre mía. Yo creo que la fórmula ideal no es la de Alessi. La fórmula ideal es la mía. A ver. Sería I más D más F más C. Invención más desarrollo, financiación y clientes. Y ahora que lo pienso, Arturo, ¿sabes? Los royalties de explotación son modernos. Bueno, os vais a sorprender, pero el primer paso del reconocimiento oficial de una creación lo dan las monarquías europeas. En el siglo XV otorgan privilegios exclusivos a los inventores para obtener parte del beneficio que genere el producto durante un periodo de tiempo definido y en un territorio determinado. ¿En el siglo XV? ¿Estás seguro? Sí, la paciencia. Tiempo. Sí, en el siglo XV ya. La paciencia es el alma de la ciencia. Escucha, el primer caso conocido data de 1421. El afectado, Filippo Brunelleschi, por diseñar un barco para transportar los bloques de mármol por el río Arno para abastecer sus obras en Florencia. Bueno, Arturo, solo me falta que me digas que Filippo Brunelleschi hizo la cúpula de Santa María de Fiore, también le cobraron. Bueno, la realidad es que según consta en la historia, esta cúpula pagó el impuesto. Vaya, pues no lo sabía yo, de ahora en adelante la miraré con otros ojos. Así que Montoro en esa época, en el 1421, se habría, vamos... Pero en España se dio también este método que yo llamaría lucro fácil. ¿A ti qué te parece? ¿Isabel la Católica? Pues con Isabel la Católica todo es posible, por muy católica. Pues en 1478 a su médico, un tal Pedro Azor, le cobraba por un nuevo sistema de molienda que inventó. Y era su médico, no sabe lo que hacía. Pues mira, se calcula desde 1421 al siglo XIX transcurren 400 años. Las revoluciones liberales y burguesas acaban con esta potestad y así nace la profesión de inventor, que es una profesión, ¿eh? Así que este negocio se prolonga en el tiempo y es un capricho monárquico. Y además, pasajero, 400 años tampoco fue. Bueno, hablemos de inventos. Tú nos has dado la clave esta tarde. ¿Sabéis lo que es un cierre veloz? Pues ¿sabéis? No, a ver, la verdad, cuéntanos. Pues no es cerrar una tienda de souvenirs a las 8 menos 5 cuando ves que un grupo de turistas va a entrar en tu establecimiento dispuesto a comprar todo y más. No es eso. ¿Y un cierre relámpago? ¿Os suena? No, tampoco. Un FAC no sé. de estos para cerrar las puertas. Una cerradura FAC de estas, ¿no? No. Esa lleva llave, ¿no? Esa lleva llave, sí. Entonces no. ¿Y un cierre cohete? ¿O un cierre a todo? A ver. ¿O un cierre con zumbido? ¿Tampoco? Tampoco. Vale. A ver. Pues según el país en el que nos encontremos, todos estos nombres recibe, es una adivinanza, el práctico y útil invento que aparece en 1850. Otra pista. Venga, a ver. Primero fueron ganchos que encajaban en agujeros. Luego piezas machos y hembra. ¿Tampoco? Pues seguimos sin En saber. 1914 nace una pieza única con dientes y un hueco debajo, con un saliente arriba y una anilla para que encajen los dientes. No necesita ir al dentista. Tampoco. Si se sale nada. uno. Estamos muy verdes. Nació para cerrar las sacas de correo de una forma rápida. ¿Tampoco? Seguimos sin saber. Estas ya son las definitivas, ¿eh? Los caballeros las lleváis unas 16 horas al día y la usáis pues con cierta frecuencia. Depende de la incontinencia.
Las mujeres y Unas- los niños también nos servimos de ella. Y suenan así. Sí, un Más o poco, menos. la cremallera. Más o menos, eso es. ¿Y qué pasa con los calcetines? ¿Sabes quién y Que cuándo son se muy inventaron? útiles. Sí, Yo pero que tengo los pies fríos. seguro que no sabes quién y cuándo se inventaron. Ay, no. Pues mira, ya en el Neolítico, el hombre se preocupó por abrigar sus pies y sus piernas. Los calcetines surgieron junto con las primeras botas, reduciéndose a una especie de venda enrollada al pie. La noticia sobre un tipo de fieltro a modo de calcetín nos la narra el poeta griego Hesíodo en el siglo VIII a.C. Sin embargo, la industria del calcetín nació en Egipto sobre el año 256. De ese año son unos calcetines que se encontraron en la tumba de un niño. Estos calcetines son de ganchillo, enfundado el dedo gordo por una parte y el resto de dedos por otra. Hombre, como los calcetines japoneses que hablábamos el otro día. Sí, sí. Bueno, ¿qué os parece si nos vamos de los pies a la cabeza? Vale. ¿Cómo puede ser que el sombrero tan famoso de hippie japa, que a mí esta palabra me encanta, hippie japa, paja toquilla o sombrero de Panamá se realice a mano en Ecuador y se llame Panamá? Qué cosa Curioso, ¿no? sí. Pues mirad, los nativos de la costa de Ecuador empleaban una toca similar a las alas de un vampiro realizados con la fibra de paja toquilla. Y al llegar los españoles, esta ala les pareció muy vampiresca y la convirtieron en el actual sombrero de Panamá. Ahora, el nombre, Arturo seguro que sabe algo. Pues mira, yo te voy a decir, Teresa, te he escuchado y tampoco nos has aclarado nada. Seguimos entre Ecuador y Panamá. Tienes Y razón. ahí seguimos sin saber dónde está. Hay varias versiones, ¿eh? Una dicen que es que cuando se construía el canal de Panamá, los obreros necesitaban protegerse del sol caribeño con un sombrero ligero y fresco, eligiendo el realizado en paja toquilla. Otra versión dice que en 1906, el entonces presidente de Estados Unidos, Roosevelt, fue a supervisar las obras del canal de Panamá. Las autoridades obsequiaron a todos los invitados con un sombrero Panamá. Al regresar a sus países, le preguntaban por la bonita prenda, y ellos se limitaron a decir, un regalo de Panamá. Anda, fíjate, pues me gusta a mí más esta segunda que la primera vampiresca, ¿eh? Bueno, ya tenemos Arturo calcetines, sombrero, la cremallera deslizada bien sea hacia arriba o hacia abajo. ¿Qué os parece si nos vamos al pipis club? O Venga. al baño. Al baño. Venga, a ver qué En qué pasa. 1875, el neoyorquino Joseph Gaetti sacó al mercado paquetes de 500 hojas de papel higiénico y terapéutico, Y terapéutico, cierto, me llamó mucho la atención. enriquecido con aloe vera y vendido en las farmacias. Bueno, en Francia hasta no hace mucho el aceite de oliva lo vendían en la farmacia. Estaba considerado para uso medicinal, no para cocinar. O sea que tampoco me ha extrañado mucho cuando los ratones han traído esto, ¿eh? Pasan unos años y en 1890 Scott Pape desea que todos los restretes dispongan de un rollo de papel de unos 12 centímetros de ancho por unos 20 metros de largo, para secar y dar esplendor a un acto tan necesario como indecoroso. Hasta este momento el sistema más habitual para limpiarse en el lavabo era echar mano de hojas de diario colgadas de un gancho. La verdad, ¿no tenían miedo de que las letras se les quedasen impresas en Sálvase a la parte? En Sálvase la parte. Sí, sí. Yo lo llamo culo, Teresa, culo. Se Hombre, puede en decir realidad culo. se llama ano. Ah, final del recto, el ano. También. Y no es un taco ni una palabrota, en medicina se usa. Oh, sí, por supuesto. O sea que es muy propia la palabra, muy fea, denostada, pero propia. Debe ser que las hojas de diario pues al final no resultaban suficientemente agradables. Porque, según nos cuentan, el rollo de papel higiénico se extendió, como también nos podemos imaginar, a una velocidad de vértigo por Occidente. Se mejoró la textura del papel, que al principio, como podéis imaginaros, era más bien basta. La publicidad de los primeros tiempos aseguraba que el papel estaba libre de astillas, al estar fabricado con madera triturada. ¿Os imagináis tener que ir al médico con las estillas clavadas en donde ya hemos dicho y que el galeno pudiese leer noticias atrasadas? Madre mía. Sería la bomba. Qué cosas Madre que mía. planteáis. Bueno, ¿Podemos? no, sí, ¿Seguimos? nos da tiempo una más. Venga. Bueno, pues seguimos con el papel este. Uno de mis pequeños príncipes. Hay que hablar del libro este. Claro. Venga, vamos a ver ¿Cuál? si llegamos. El Ah. libro que se editó en papel higiénico. Venga, Arturo, y pues todo sigues eso tú, que también. esto del papel ya lo contaremos otro Pues día. venga, estupendo. No os lo vais a creer. A mí me costó mucho entender esta noticia. Un escritor japonés vendió en un mes 80.000 ejemplares de su novela de terror escrita en un rollo de papel que nos ocupa.
Esta historia transcurre entre las 4 paredes de un diminuto baño japonés. Dura exactamente 88 centímetros de papel. En cada rollo se repite 34 veces y cuesta 1,5 €. Así que vendió 2.353 rollos de papel novelado para el culito. Fíjate. Pero yo me pregunto... Eso es para lo que sirve la literatura, ¿pero a veces, cómo? ¿sabes? Depende de qué tipo Pero de yo me literatura. pregunto, 88 centímetros es bastante como para usar solo una vez. ¿Qué hacían? Primero leían los 88 centímetros, los reenrollaban y cogían el trocito que necesitaban, ¿o cómo lo hacían? No tengo ni idea. Yo tampoco, voy a tener que consultar a mi amiga japonesa. Pregúntale. A ver. Se va a poner un poco colorada, que los japoneses son muy pudorosos para esto, ¿eh? Bueno, yo creo que ha sido buena y divertida. Nos ha quedado todavía alguna cosilla ahí en el tintero de inventos, pero bueno, continuamos en otro programa con ellos, si os parece. Muy Hay bien. muchos. Pues fenomenal. Muchas Bueno, gracias, Arturo. pues- Muchas No, gracias, gracias a Jota. Gracias, Teresa. Gracias, Arturo Fuentes. Vamos a publicidad y continuamos con Temalunáticos. Planetas y Atlántidas. Cultura, literatura y curiosidades para mentes inquietas. El 22 de noviembre de 1963 murió asesinado el presidente John Fitzgerald Kennedy. El 24 de octubre de 2017 han sido desclasificados los penúltimos documentos reservados sobre el caso. Aún restan 200 documentos sin desclasificar. Sumérgete en el misterio del crimen sin resolver más importante del siglo XX. Los cazadores siempre son invisibles es la novela de Julio Holgado, que te acerca con habilidad a los entresijos del caso desde el entretenimiento y el suspense. Los cazadores siempre son invisibles maneja con rigor las más avanzadas investigaciones sobre el magnicidio de Kennedy y las intenciones últimas de sus protagonistas. Una novela sorprendente y eficaz. Los cazadores siempre son invisibles, de Julio Holgado, una novela publicada por Ediciones Atlantis, ya a la venta en Amazon y las principales librerías y cadenas comerciales. Conoce Activa Psicología, un centro de psicoterapia que trabaja día a día por mejorar la calidad de vida en niños y adultos. Profesionales con amplia experiencia, atención personalizada y un trato cálido y humano son nuestras señas de identidad para ayudarte en todos los problemas psicológicos. Llámanos al 91 446 47 48 y entra en activapsicología.com. Estamos muy cerca de ti. 91 446 47 48, Glorieta de Bilbao 1, Madrid. Activa Psicología. Psicólogos de confianza. Centro autorizado por la Comunidad de Madrid. 91 446 47 48, Glorieta de Bilbao 1, Madrid. activapsicología.com. Mi hermano mató al diablo, pero lo que no sabía es que al matar al diablo se convertiría en él. El diablo, de Eva Olarra Díez. Un largo camino entre luces y sombras, la trepidante historia de dos hermanos y la lucha por sobrevivir en un mundo de delincuencia. El diablo, de Eva Olarra Díez. Una novela negra publicada por Ediciones Atlantis, ya disponible en las mejores librerías. ¿Qué ocurre cuando la mujer de tu vida desaparece? ¿A qué estarías dispuesto para ir en su búsqueda? Te quiero, de José Luis Pérez Sanz, una novela romántica publicada por Ediciones Atlantis, donde sus protagonistas serán capaces de superar el tiempo y la distancia. Te quiero, un libro donde sus personajes sacrificarán incluso la propia vida por la felicidad del ser amado. Te quiero, de José Luis Pérez Sanz, ya disponible en las mejores librerías. Del autor finalista de la 9ª edición de los Premios Atlantis, La Isla de las Letras, nos llega su nueva novela, El maniquí roto. Después de Stand 17, donde el comisario del Cuerpo Superior de Policía Sebastián Lago se vio envuelto en resolver 4 asesinatos, nos llega su secuela, El maniquí roto. Esta vez se ha descubierto el cuerpo de una joven asesinada y Lago se enfrentará al caso. El maniquí roto, de Eduardo Bartrina, una novela policíaca publicada por Ediciones Atlantis, ya disponible en librerías. La Tierra ha quedado devastada tras milenios de maltrato, y el ser humano se ve obligado a abandonarla en un futuro no muy lejano. Sin embargo,
Un grupo de hombres y mujeres valientes permanecerán en la Tierra recibiendo una segunda oportunidad y creando una nueva sociedad en África. Gaia, la comunidad, una novela distópica de ciencia ficción del autor Manuel Cano, publicada por Ediciones Atlantis. ¿Será el ser humano capaz de cambiar su destino y crear una sociedad perfecta? ¿O estará condenado a la extinción en la Tierra? Gaia, la comunidad, de Manuel Cano, ya a la venta. ¿Dónde estás, corazón?, de José Bacaro Ruiz. El detective y conseguidor Juan Jover recibe el encargo de buscar a una muchacha desaparecida en l'Hospitalet. Así, Jover tratará de resolver un entramado de secuestros donde la mafia rusa jugará un gran papel. ¿Dónde estás, corazón?, de José Bacaro Ruiz. Una novela policíaca y negra publicada por Ediciones Atlantis que destapa los entresijos del tráfico de órganos. Ya disponible en las mejores librerías. Temalunáticos. Un lienzo repleto de actualidad e historia. Aquí, en Planetas y Atlántidas. Recibido. Vamos en su busca. Bueno, seguimos aquí ahora en Temalunáticos, cambiamos un poco el tono, nos hemos divertido para arrancar el programa, pero ahora nos ponemos un poquito más serios con el periodista y escritor José Antonio Ruiz, como he comentado, autor de la novela Los Desheredados, que trabajó en el Servicio Mundial de Noticias de la BBC en Londres, entre muchas otras cosas, y a Gabriel Montevado, con 25 años de experiencia en servicios de inteligencia, para, si el tiempo lo permite, finalizar esta serie de programas sobre asesinos en serie en la tercera parte de un tema que ya iniciamos anteriormente. Hoy les hablaremos de las distintas fases por las que pasa un asesino en serie antes de cometer un crimen. Hablaremos de la historia de los asesinos en serie y de algunos de los nombres más conocidos, como bien puede ser Zodiac, Jack el Destripador, Ted Bundy y alguno más que Gabriel quiere que hablemos de él. Así que entramos en el meollo. Buenas tardes, Gabriel Monte. Un saludo a todos. Y buenas tardes, José Antonio Ruiz. Muy buenas tardes. Bueno, pregunta para Gabriel. Bueno, hago preguntas, pero contestáis los dos, ¿vale? Según vayáis viendo, como queráis, os vais repartiendo, ¿vale? A mí no me queda una cosa muy clara. Esto, lo de Gabriel, ¿es militar o espía? Yo creo que militar no. Otra cosa se lo tienes que preguntar a él. Tampoco. Espero ser militar, por lo menos tengo bueno, un diploma que pone que soy teniente de infantería. En la reserva, ¿no? Sí. Te cuento una anécdota en 20 segundos. en el Servicio Mundial de Noticias de la BBC en Londres, que ya no está porque ha desaparecido, os he contado antes. Está en el King College, antes estaba el Servicio Mundial. Pues hay un ala, el edificio es Bush House, está muy cerca de Trafalgar Square, en Aldwych. Pues hay un ala, cuando yo llegué el primer día me enseñaron el edificio y me llevaron a un ala. Sabéis que la BBC, el Servicio Mundial, depende del Foreign Office, no de Radio Nacional de España, no es una dependencia típica de un país como España. Entonces hay un ala donde está BBC Monitoring y son los espías del servicio británico para la reina madre, esto que hacen su trabajo allí. Entonces ahora, pues sí, es una cosa muy curiosa, porque tú entras, están en box metidos y son funcionarios al servicio del gobierno que están adscritos a la radio, pero que se dedican a monitorizar lo que se dice, sobre todo en Asia-Pacífico, África, en países donde convencionalmente pues no hay una cadena de televisión pública, ni siquiera hay medios de comunicación al uso capaces de trasladarnos lo que sucede en ese país. Muy curioso. Sí. La NSA lo hace en Estados Unidos y el CHQ lo hace en el Reino Unido, efectivamente. Son servicios muy potentes. Sí. Más la NSA quizás sea la agencia de inteligencia más poderosa del mundo, no la CIA, la NSA, porque controla todas las comunicaciones. Eso da para otro programa. Bueno, da para mucho.
Bueno, Vamos en allá. cualquiera de los casos, vamos al grano. Un asesino en serie pasa por distintas fases. La fase de aura, la de búsqueda, la de seducción, la de caza, captura y asesinato. Y finalmente la fase de depresión. Entonces quiero que entre los dos nos habléis de estas fases. Bueno, lo primero que hay que decir es que la mente de un asesino en serie no es una mente normal, es una mente enferma. Lo digo porque vamos a hablar de cosas que no entran dentro de los parámetros de una persona normal. O sea, nosotros si no asesinamos a nadie porque sabemos que no hay que hacerlo, o incluso porque podemos ser castigados si lo hacemos. Un asesino en serie cree que puede desarrollar sus fantasías, que tiene derecho a ello y que nadie le puede parar. O sea, vamos a empezar por ahí porque si no esto no se entiende, ¿no? Entonces, voy a empezar por la fase de aura. Es cuando el asesino deja libre su fantasía y empieza a fantasear con los asesinatos, hasta tal punto que confunde la realidad con la fantasía. Y empieza a vivir más para su fantasía que para esa realidad, ¿no? Y empieza incluso a tener anticiparse de lo que va a hacer después, empieza a dejarse llevar por la fantasía, que es nada menos que asesinar a alguien. Esa es su fantasía. Con una gratificación psicológica y solo por el hecho de hacerlo, cuidado. En eso se diferencian de otros asesinos. Sí. Voy a tratar, viniendo para acá y dándole una vuelta a qué enfoque le podíamos dar al asunto, yo me preguntaba, ¿os habéis planteado por qué motivo nos despierta tal nivel de fascinación el asesino en serie? El retrógrado, el malo, el feo, habría que explicarlo. O sea, el boom, por ejemplo, de la novela negra en los años 30 del siglo pasado en los Estados Unidos se explicaba porque, bueno, habían salido de la Gran Depresión, de un periodo lúgubre desde el punto de vista sobre todo económico, y la gente necesitaba de alguna manera una válvula de escape a la que, bueno, reconducir. Pero el planteamiento es, llegado hasta su extremo, dejamos a un lado el asesinato, pero nos quedamos con el perfil psicológico. Yo soy periodista, como sabéis, no soy ni psicólogo ni psiquiatra, pero me preocupa mucho más la persona que se siente realmente atraída por los personajes de ficción, ya sea en el cine negro, ya sea en la novela negra, por el lector, por el cinéfilo empedernido, que por el propio asesino en serie. A ver, no hace falta hacer un recorrido por la historia reciente, sobre todo del periodo de entreguerras, pero estoy hablando, por ejemplo, de Stalin, de Milosevic, de Pol Pot. O sea, son personas que tienen la leyenda negra, por supuesto, una biografía como para pasar muchos años en el infierno de Dante, pero sobre todo tienen una corte de seguidores, que parte de esa corte no es pública, pero que existe en todo el mundo y que da que pensar quién está más enfermo. Si el asesino de verdad, real, o el hombre de la calle, como nosotros. No voy a ir mucho más allá de ese comentario pensando que todos nosotros tenemos una persona, un monstruo dentro, pero probablemente tenemos algo de enfermizos. Tampoco llego al extremo de etiquetarnos de psicópatas, pero es preocupante el perfil psicológico de una persona que adora, entre comillas, a personas como los que estamos haciendo referencia esta tarde, ¿no? No, es la fascinación por el lado oscuro. Pero en realidad yo creo que, aparte de eso, tenemos que conocer el fenómeno a fondo para prevenirlo. Sí. Y además es algo que se sale tanto de lo normal, algo tan extraordinario que atrae nuestra atención. Como el Destripador no va a atraer nuestra atención. Como un Zodiac. Y además gente que no se sabe a día de hoy quiénes fueron, porque no fueron detenidos ni se sabe. Sí. O sea, tienen de todo, tienen el misterio, tienen la parte oscura esta que estábamos hablando, tienen una mezcla explosiva, el morbo, ¿no? Pero aparte de eso, es bueno saber y estudiar a esta gente, porque, por ejemplo, ahora ha habido, lo dijimos en el otro programa, pero es cierto, ha habido los políticos no han querido aprobar la prisión revisable, ¿no? Estos asesinos, como veremos en algunos ejemplos y como está demostrado, no pueden estar en la calle. Un verdadero asesino en serie tiene que estar en la cárcel toda la vida.
porque hay muchísimas, una probabilidad muy alta de que cuando salgan a la calle vuelvan a asesinar. Sí, y tiene poca posibilidad de recuperación. Pero bueno, vamos a continuar porque si no, no nos da tiempo. Hemos hablado de la fase de Aura. ¿Cómo es la fase de búsqueda? Bueno, aquí lo que hace el asesino es, como bien dice la búsqueda, o sea, está intentando encontrar una víctima que se ajuste a su patrón. Puede ser su patrón, puede ser homosexual, y entonces le gustan más los niños, alguien que pueda comparar con la imagen de una madre dominante, y entonces cada vez que asesina está matando varias veces a esa madre dominante, una novia que le dejó, un asesino justiciero que quiere limpiar el mundo de prostitutas, en fin, lo que sea. Entonces en esta fase lo que hace es buscar víctimas. Simplemente. O sea, lleva más su fantasía, da un salto y empieza a buscar ya probables víctimas. Cuando llegan aquí, algunos de estos candidatos asesinos se dan por satisfechos, paran, no pasan su fantasía de ahí. Otros incluso pueden llegar a la siguiente fase, que es la de seducción, para demostrarse a sí mismos que son capaces de llegar a la víctima, pero paran, no llegan a asesinar. Pero el verdadero asesino en serie sigue con todas las fases. La fase de seducción es cuando ya una vez elegida la víctima, sobre todo los asesinos hedonistas, los que disfrutan con el asesinato, los que disfrutan con la planificación, con todo el proceso, entonces engatusan a la víctima, la llevan a su terreno, la engañan, se ponen una máscara. Esa fase puede durar unos minutos o incluso unos segundos, con el caso de Ted Bundy, cuando llegaba con un brazo escayolado, le pedía que recogieran los libros que se habían caído, y cuando se agachaba su víctima, todas mujeres del mismo tipo físico más o menos, pues las dejaba inconscientes, ¿no? O puede durar mucho tiempo, depende. Luego hay más fases. Luego tenemos la fase de caza, que en esto ya el asesino se quita la máscara y se presenta tal como es a la víctima, entonces ya la atrapa, bien puede matarla en poco tiempo, bien puede torturarla, bien puede hacer lo que sea, pero la víctima ya en esa fase ya el asesino se quita la máscara. Luego viene la fase de captura, que es cuando ya no hay más remedio, ya está atrapada, y la fase de asesinato, que es cuando se comete el acto en sí, el crimen. Resumiendo mucho, porque tampoco quiero ser demasiado didáctico. También hay una fase de depresión. Sí, la fase de depresión, ¿no? Es una vez cometido el asesinato, el asesino se queda como vacío, por eso se llama de depresión. Imaginemos y por eso necesita luego repetir, porque acaba de cometer el asesinato, ha matado a la posible madre opresora o a quien haya asesinado, pero se queda vacío porque en realidad para él no era una víctima con nombres y apellidos, es una imagen, necesita otra imagen, tiene que seguir matando, y así seguirá todo el tiempo que sea necesario. El asesino en serie no deja de matar, son perturbados, cuidado, estamos hablando de mentes enfermas. Teresa. En Gabriel, últimamente estamos viendo que hay muchas personas, pues eso, que están un poco enajenadas y matan, pero también se suicidan, que es una cobardía. Bueno, eso no lo he estudiado, eso sería el campo más bien de psicólogos y psiquiatras, no tiene nada que ver con esto. O sea, yo entiendo que algunas personas en un estado de depresión, de desesperación, pues no vean otra salida, lo puedo entender. Es un acto de cobardía para mí, efectivamente, pero habría que estar en la situación de esas personas, pero es completamente distinto a esto, No tiene nada que ver con esto. Aquí estamos hablando de mentes enfermas, de psicopatías, de gente que tiene problemas desde la infancia. Lo hablamos en anteriores programas, por malos tratos, por la vida que han llevado. Incluso el asesino de Kennedy, hablamos que Oswald tenía un poquito del perfil ese de asesino en serie, aunque él no era asesino en serie. Por lo menos no del tipo de los que estamos hablando aquí, ¿no? O sea, pero son cosas diferentes. Yo hablando de literatura o de cine, o sea, volviendo a nuestro terreno, yo, soy crítico porque pienso que ya ha pasado suficiente tiempo desde que explota el género, el cinematográfico, el literario, y pienso que los escritores, los que se dediquen al género de la novela negra, deberían de darle un poco más a la imaginación e ir un poco más allá de restringirse a dibujar un perfil que es demasiado recurrente. ¿Cuánto vemos en el cine? Bueno,
El silencio de los corderos, Aníbal Lecter. ¿Cuánto nos gustará el personaje del psicópata, del asesino en serie, que además es un superdotado? Quiere decir que tiene el lado bueno y el lado malo. El lado que es aberrante, criticable por todo el mundo, y el lado, de alguna manera, que despierta la admiración de todos. Yo pienso que, volviendo al razonamiento inicial, no acabo de tener muy claro quién es el psicópata. Bueno, el psicópata está claro que es el asesino. Lo que pasa es que, bueno, nosotros... Quítale el asesinato, quiere decir, quítale la consumación del delito. No. Hay muchos psicópatas que son directores de empresa. O sea, no tiene nada que ver. Lo que pasa es que hay psicópatas que deciden asesinar. Eso ya es diferente. Y lo que decías tú de inteligentes y tal, es que ese es el perfil del asesino organizado. Inteligente, por encima de la media. Luego hay asesinos desorganizados que no lo son. Pero es que el asesino en serie organizado es así. Tiene un coeficiente por encima de la media. Es un Aníbal Lecter. Sí. Aunque Aníbal Lecter es un asesino caníbal, que son muy raros. Son más frecuentes los hedonistas o los misioneros, otro tipo de asesino en serie. Misioneros, el que mata para salvar a la sociedad de prostitutas o de cualquier otro género que él crea que... Bueno, esos son más... No hay que confundirlo, lo dijimos en nuestros programas, con asesinos en masa. Los chicos estos que entran a los colegios. Y estos no son asesinos en serie. Aunque puedan tener un perfil parecido en algunos aspectos, pero no son asesinos en serie. Volvemos. La realidad del día a día está por delante de la ficción que podemos crear las personas que nos gusta escribir. Siempre. La realidad está por encima de la ficción en este caso. Podemos ver, no sé, luego veremos el caso de Chikatilo. Sí, a ver si nos da tiempo. Impresionante. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y continuamos. Planetas y Atlántidas. Aquí, en Radio Inter. El 22 de noviembre de 1963 murió asesinado el presidente John Fitzgerald Kennedy. El 24 de octubre de 2017 han sido desclasificados los penúltimos documentos reservados sobre el caso. Aún restan 200 documentos sin desclasificar. Sumérgete en el misterio del crimen sin resolver más importante del siglo XX. Los cazadores siempre son invisibles es la novela de Julio Holgado, que te acerca con habilidad a los entresijos del caso desde el entretenimiento y el suspense. Los cazadores siempre son invisibles maneja con rigor las más avanzadas investigaciones sobre el magnicidio de Kennedy y las intenciones últimas de sus protagonistas. Una novela sorprendente y eficaz. Los cazadores siempre son invisibles, de Julio Holgado, una novela publicada por Ediciones Atlantis, ya a la venta en Amazon y las principales librerías y cadenas comerciales. Conoce Activa Psicología, un centro de psicoterapia que trabaja día a día por mejorar la calidad de vida en niños y adultos. Profesionales con amplia experiencia, atención personalizada y un trato cálido y humano son nuestras señas de identidad para ayudarte en todos los problemas psicológicos. Llámanos al 91 446 47 48 y entra en activapsicología.com. Estamos muy cerca de ti. 91 446 47 48, Glorieta de Bilbao 1, Madrid. Activa Psicología. Psicólogos de confianza. Centro autorizado por la Comunidad de Madrid. 91 446 47 48, Glorieta de Bilbao 1, Madrid. activapsicología.com. Mi hermano mató al diablo, pero lo que no sabía es que al matar al diablo se convertiría en él. El diablo, de Eva Olarra Díez. Un largo camino entre luces y sombras, la trepidante historia de dos hermanos y la lucha por sobrevivir en un mundo de delincuencia. El diablo, de Eva Olarra Díez. Una novela negra publicada por Ediciones Atlantis, ya disponible en las mejores librerías. ¿Qué ocurre cuando la mujer de tu vida desaparece? ¿A qué estarías dispuesto para ir en su búsqueda? Te quiero, de José Luis Pérez Sanz, una novela romántica publicada por Ediciones Atlantis, donde sus protagonistas serán capaces de superar el tiempo y la distancia. Te quiero, un libro donde sus personajes sacrificarán incluso la propia vida por la felicidad del ser amado. Te quiero, de José Luis Pérez Sanz, ya disponible en las mejores librerías.
Del autor finalista de la 9ª edición de los Premios Atlantis, La Isla de las Letras, nos llega su nueva novela, El maniquí roto. Después de Stand 17, donde el comisario del Cuerpo Superior de Policía Sebastián Lago se vio envuelto en resolver 4 asesinatos, nos llega su secuela, El maniquí roto. Esta vez se ha descubierto el cuerpo de una joven asesinada y Lago se enfrentará al caso. El maniquí roto, de Eduardo Bartrina, una novela policíaca publicada por Ediciones Atlantis, ya disponible en librerías. La Tierra ha quedado devastada tras milenios de maltrato, y el ser humano se ve obligado a abandonarla en un futuro no muy lejano. Sin embargo, un grupo de hombres y mujeres valientes permanecerán en la Tierra, recibiendo una segunda oportunidad y creando una nueva sociedad en África. Gaia, la comunidad, una novela distópica de ciencia ficción del autor Manuel Cano, publicada por Ediciones Atlantis. ¿Será el ser humano capaz de cambiar su destino y crear una sociedad perfecta? ¿O estará condenado a la extinción en la Tierra? Gaia, la comunidad, de Manuel Cano, ya a la venta. ¿Dónde estás, corazón?, de José Bacaro Ruiz. El detective y conseguidor Juan Jover recibe el encargo de buscar a una muchacha desaparecida en l'Hospitalet. Así, Jover tratará de resolver un entramado de secuestros donde la mafia rusa jugará un gran papel. ¿Dónde estás, corazón?, de José Bacaro Ruiz. Una novela policíaca y negra publicada por Ediciones Atlantis que destapa los entresijos del tráfico de órganos. Ya disponible en las mejores librerías. Hay libros que cambian una vida y se conservan para siempre. Contrapensamientos, de Emilio Porta. Un pequeño gran libro editado por Ediciones Atlantis que te ayudará a ver un poco más allá y mejor las cosas que te rodean. Contrapensamientos, un pequeño gran libro que te hará ver todo con otra perspectiva. Pídelo en las mejores librerías. Cada página te abrirá nuevos horizontes. Contrapensamientos. Hola, me llamo Raúl Álvarez Resta y escribí mi primer libro con 5 años, pero ya he cumplido los 6 y se titula Dragones en la selva y ya a la venta en las mejores librerías. Es un libro de fantasía para niños de 5 a 9 y recuerden, Dragones en la selva. Planetas y Atlántidas. Cultura, literatura y curiosidades para mentes inquietas. Bueno, pues vamos a poner algunos ejemplos de famosos asesinos en serie, como puedan ser Zodiac o Ted Bundy o Jack el Destripador. Bueno, que nos habléis un poco entre los dos, Gabriel y José Antonio. Gabriel, ¿el tuyo preferido cuál es? Preferido es una palabra. A mí me parece un tipo curioso Ed Kemper. ¿Por qué? Porque es un tío que mide 2 metros, más de 2 metros o más, es un tipo enorme, pero luego es un tipo que si hablas con él no parece un asesino, es un tipo organizado e inteligente, lo que hablábamos antes, y me parece un tipo curioso porque empieza matando a colegialas, bueno, a colegialas no, porque eran estudiantes universitarias que hacían autostop en la carretera que llevaban a la universidad, en una de las universidades de California, y termina, había matado previamente a sus abuelos, lo que ya era un toque de atención. Este hombre tenía una madre dominante, que además la había abandonado su padre, digamos que odiaba al género masculino, y lo dejaba bien claro, pues tenía 2 hijas y tenía a Ed, y a él le tenía machacado al pobre. Entonces eso, aparte de que él tendría ya, hablamos en otros programas de que esto, lo que hace ese tipo de tratamientos o de esas cosas traumáticas de la infancia es ser el detonante de lo que ya llevan dentro, cuidado, porque hay una enfermedad, hay una psicopatía, porque si no eso es la mecha que prende la pólvora. Bueno, pues su madre lo que hacía era tratarle el mal,
y mientras a sus 2 hermanas las trataba bien. Bueno, eso es uno de los detonantes. Bueno, se lo quita del medio, lo manda a vivir con sus abuelos en una granja, porque su padre intenta también acogerlo, esto cuando era un adolescente, intenta acogerlo, pero ya tiene otra familia y es más complicado, y la mujer de su padre, pues no, en fin, acaba yéndose con sus abuelos, que son muy religiosos y muy estrictos, y acaba matando a su abuela, y cuando llega su abuelo también lo mata. Luego está en un centro psiquiátrico desde adolescente, y luego cuando ya unos años después creen que está curado, gran fallo, lo mandan a vivir con su madre, nada menos que con su madre, que era el detonante de sus fantasías asesinas. Bien, pues yo creo que se carga a su madre. Pero se la acaba cargando después, por no matar a su madre. Acaba recogiendo a autoestopistas, estudiantes de la universidad, en la carretera, y las va asesinando. Pero ya llega un momento, una noche, llega su madre, le machaca psicológicamente especialmente, y él ya sabe que tiene que matar a su madre. Entonces coge un martillo y cuando está dormida la mata. Y además mata a una amiga de su madre, que también podía ser una personificación misma de su madre, una buena amiga de su madre. La llama y la mata, huye, pero como no le cogen, no hay la más mínima sospecha, se entrega. O sea, fíjate tú qué perfil, lo que tiene este hombre, la mente de este hombre. O sea, quería que le cogieran. Él, ya una vez realizado el crimen, se ha quitado el fantasma de su madre, se ha quitado la opresión de su madre, se entrega. Claro, ya había culminado. Es muy complejo, su por eso cuando objetivo, me preguntabas, ¿no? Un tipo de salto mortal, Ted Bundy es un asesino organizado, es un asesino también con coeficiente intelectual, pero es más normal. O sea, es un hedonista, es muy peligroso porque torturaba a sus víctimas, es un engatusador, es un tipo atractivo, había estudiado Derecho, lo había dejado, es un tipo agraciado con las mujeres. Entonces es muy peligroso. Pero es de libro, es un asesino de libro. Este hombre que acabo de citar, Kemper, no. Es un tipo curiosísimo. Decía, dejó dicho y escrito San Agustín que el hombre es bueno por naturaleza. ¿Vosotros creéis que un malo asesino en serie necesita un pretexto, una causa desencadenante, un trauma para ser malo malísimo? ¿O se puede ser malo malísimo sin necesidad de una justificación, ya sea una enfermedad psiquiátrica o lo que fuere? No soy psiquiatra ni psicólogo, pero lo que he leído sobre el tema es que en la mayoría de los casos sí, es así. O sea, si no, a lo mejor no pasarían de un estadio de los que hemos estado hablando. Si pasan de esa fase es porque efectivamente existen malos tratos, existe esa infancia terrible, abusos incluso en la infancia, pero todo el mundo que es abusado en la infancia no se convierte en un asesino luego. Pero esta gente además tiene, es lo que hablábamos de la mecha y la pólvora, tiene esa psicopatía. Cuidado que no son enfermos mentales al uso, algunos asesinos en serie son esquizofrénicos, pero la inmensa mayoría de los esquizofrénicos no son violentos. Sí. O sea que esto es muy complicado. Yo, puesto a elegir, prefiero una comedia de enredo televisiva de pajares y de exceso. Y puesto a elegir, sí. ¿Qué eliges? ¿A Zodiac? ¿Jack el Destripador? Yo ¿Ted Bundy? Me quedo con Jack el Destripador, que, como decía Gabriel, es un personaje del que no se conoce prácticamente nada. Porque probablemente tiene más de leyenda urbana. Existió pues un criminal que merodeó por los bajos fondos en las madrugadas neblinosas de Londres, pero realmente todo lo que conocemos que ha venido hasta nosotros, buena parte de eso es una recreación literaria inventiva de los periodistas de la época, de los escritores y de los que hemos construido después, año a año, la historia de un personaje que sigue siendo un enigma. Bueno, todavía sigue, Gabriel. Tenemos 3 minutos y medio. Quería hablar de Andrei Chikatilo, que es, además de ser un asesino cruel, es una historia curiosa. Es un asesino detenido en la Unión Soviética durante la época de la Glasnost, o sea, al final del periodo comunista. Pero voy a contar la historia de este hombre desde la infancia y así veremos lo que acabamos de hablar. Sí, 3 minutos. Este hombre era ucraniano. Y Stalin, sabemos que en un momento dado que está enfadado con Ucrania porque quiere autonomía y una serie de cosas, ya sabemos cómo se la gastaba Stalin, y entonces decide que los
ucranianos se tienen que morir de hambre. Entonces no los abastece y hay mucha gente muere de hambre. Este hombre vive con su madre y con su hermano, y a su hermano se lo comen porque había canibalismo, o sea, cogían a los niños, gente que se moría de hambre si no, y se los comían en la Ucrania de aquella época. Su madre le decía de pequeño: ten cuidado cuando salgan, no te coman como a tu hermano. Qué barbaridad. O sea, terrible. Una infancia así, aparte de la psicopatía que tuviera este hombre. Bueno, este hombre al final estudia una carrera técnica media, se hace miembro del Partido Comunista, muy ortodoxo además, es un hombre respetable dentro de la Unión Soviética. La Unión Soviética... Dos minutos nos quedan, Gabriel. En la época de la Glasnost, no, pero anteriormente en la Unión Soviética, como era el paraíso comunista, no podía haber asesinos en serie, eso no se catalogaba. Entonces, si había 14 asesinatos, si hacía falta detenían a 14, se los inventaban o como hiciera falta. A lo mejor en uno de esos 14 detenían al verdadero asesino. Pero, bueno, como estamos en la época de la Glasnost, hay una serie de asesinatos de niños y niñas. Siempre van a por seres indefensos y débiles. Cuidado, lo tienen que tener fácil. Y se hace la policía hace un despliegue bestial. Está a punto de ser detenido, pero como cuando lo identifican es miembro del Partido Comunista de la Unión Soviética y una persona respetable con un cargo de inspector del partido y todas esas cosas, pues se libra. Pero ya se cierra el cerco y un sargento de la policía le identifica una vez saliendo de un bosque. Ocurre lo mismo, se identifica como miembro del partido y tal y le deja ir, pero posteriormente le vuelven a identificar, el sargento Atacabos acaba de salir de un bosque donde se había encontrado un cadáver y ya es detenido. Pero para que veamos hasta dónde puede ser terrible la infancia de este tipo de asesinos. Yo esta noche voy a tener que dormir con la luz encendida. Afortunadamente son muy pocos. Estás acojonando. No, y eso es palabrotas. Españoles hay menos. Vale. Sí los hay, porque los hay en todos los lugares y en todos los continentes. Sí. Y todo tipo de personas. Son muy variados, hay muchos, sí, pero no son tantos. Afortunadamente, en el espectro de la población mundial son muy pocos. Pero vamos, bueno, te sorprendería si buscas. Señores, se nos ha acabado el tiempo. Como siempre vuela. La semana que viene, en cualquiera de los casos, haremos algo un poco más ligero. Haremos otro especial sobre la Atlántida y hablaremos de espiritualidad y ese tipo de cosas. Que llevamos un mes duro, entre asesinos, tráfico de drogas, tráfico de órganos, prostitución, etcétera. Llevamos un mes muy duro. Entonces para la semana que viene cambiamos de aires. Tenéis que tomaros el medicamento. Sí. Bueno, muchas gracias, Teresa, gracias a vosotros. Arturo, Gabriel, gracias. Y José Antonio, y bueno, gracias a todos y nos vemos aquí la semana que viene en Planetas y Atlántidas. Y gracias a Mai, nuestro maravilloso técnico. Planetas y Atlántidas, aquí en Radio Inter. El 22 de noviembre de 1963 murió asesinado el presidente John Fitzgerald Kennedy. El 24 de octubre de 2017 han sido desclasificados los penúltimos documentos reservados sobre el caso. Aún restan 200 documentos sin desclasificar. Sumérgete en el misterio del crimen sin resolver más importante del siglo XX. Los cazadores siempre son invisibles es la novela de Julio Holgado, que te acerca con habilidad a los entresijos del caso desde el entretenimiento y el suspense. Los cazadores siempre son invisibles maneja con rigor las más avanzadas investigaciones sobre el magnicidio de Kennedy y las intenciones últimas de sus protagonistas. Una novela sorprendente y eficaz. Los cazadores siempre son invisibles, de Julio Holgado, una novela publicada por Ediciones Atlantis, ya a la venta en Amazon y las principales librerías y cadenas comerciales. Conoce Activa Psicología, un centro de psicoterapia que trabaja día a día por mejorar la calidad de vida en niños y adultos. Profesionales con amplia experiencia, atención personalizada y un trato cálido y humano son nuestras señas de identidad para ayudarte en todos los problemas psicológicos. Llámanos al 91 446 47 48 y entra en activapsicología.com. Estamos muy cerca de ti. 91 446 47
4748, Glorieta de Bilbao 1, Madrid. Activa Psicología. Psicólogos de confianza. Centro autorizado por la Comunidad de Madrid. 91 446 47 48, Glorieta de Bilbao 1, Madrid. activapsicología.com. Mi hermano mató al diablo, pero lo que no sabía es que al matar al diablo se convertiría en él. El diablo, de Eva Olarra Díez. Un largo camino entre luces y sombras, la trepidante historia de dos hermanos y la lucha por sobrevivir en un mundo de delincuencia. El diablo, de Eva Olarra Díez. Una novela negra publicada por Ediciones Atlantis, ya disponible en las mejores librerías. ¿Qué ocurre cuando la mujer de tu vida desaparece? ¿A qué estarías dispuesto para ir en su búsqueda? Te quiero, de José Luis Pérez Sanz, una novela romántica publicada por Ediciones Atlantis, donde sus protagonistas serán capaces de superar el tiempo y la distancia. Te quiero, un libro donde sus personajes sacrificarán incluso la propia vida por la felicidad del ser amado. Te quiero, de José Luis Pérez Sanz, ya disponible en las mejores librerías. Del autor finalista de la 9ª edición de los Premios Atlantis, La Isla de las Letras, nos llega su nueva novela, El maniquí roto. Después de Stand 17, donde el comisario del Cuerpo Superior de Policía Sebastián Lago se vio envuelto en resolver 4 asesinatos, nos llega su secuela, El maniquí roto. Esta vez se ha descubierto el cuerpo de una joven asesinada y Lago se enfrentará al caso. El maniquí roto, de Eduardo Bartrina, una novela policíaca publicada por Ediciones Atlantis, ya disponible en librerías. La Tierra ha quedado devastada tras milenios de maltrato, y el ser humano se ve obligado a abandonarla en un futuro no muy lejano. Sin embargo, un grupo de hombres y mujeres valientes permanecerán en la Tierra, recibiendo una segunda oportunidad y creando una nueva sociedad en África. Gaia, la comunidad, una novela distópica de ciencia ficción del autor Manuel Cano, publicada por Ediciones Atlantis. ¿Será el ser humano capaz de cambiar su destino y crear una sociedad perfecta? ¿O estará condenado a la extinción en la Tierra? Gaia, la comunidad, de Manuel Cano, ya a la venta. ¿Dónde estás, corazón?, de José Bacaro Ruiz. El detective y conseguidor Juan Jover recibe el encargo de buscar a una muchacha desaparecida en l'Hospitalet. Así, Jover tratará de resolver un entramado de secuestros donde la mafia rusa jugará un gran papel. ¿Dónde estás, corazón?, de José Bacaro Ruiz. Una novela policíaca y negra publicada por Ediciones Atlantis que destapa los entresijos del tráfico de órganos. Ya disponible en las mejores librerías. Hola, me llamo Raúl Álvarez Resta y escribí mi primer libro con 5 años, pero ya he cumplido los 6. Y se titula Dragones en la selva. Y ya a la venta en las mejores librerías. Es un libro de fantasía para niños de 5 a 9. Y recuerden, dragones en la selva.